Otro texto que hoy voy a tratar, el mensaje, sinceramente le digo, es fuerte, no es contra nada ni nadie, simplemente empezó en el día de ayer. Ayer estaba reunido con los jóvenes, le dije que le iba a dar una enseñanza, pero la enseñanza me la dieron ellos a mí. Les puse que estudiaran los textos que yo voy a tratar de enseñar en el día de hoy. Se los puse a ellos y les dije, bueno, enséñenme, predíquenme a mí, y lo que ustedes me prediquen a mí, yo lo predico mañana. Entonces ellos se reunieron en grupos con algunos líderes de la iglesia y empezaron a estudiar y después hicieron una exposición impecable. Me gustó la enseñanza de los jóvenes, vi que de ahí pueden salir buenas cosas. Pero hoy quiero hablar de un tema en especial, un tema que generalmente yo me salgo de los mensajes expositivos. Hoy voy a salir de los mensajes expositivos y voy a tratar un tema. Y cuando son mensajes temáticos, me toca coger varios textos bíblicos para poder enseñar lo que les quiero dar a entender en el día de hoy. Y ayer le preguntaba a los muchachos y le pregunto a ustedes también, ¿cómo es nuestra actitud cuando entramos a la casa de Dios? Dios nos ha venido hablando a nosotros a través de la profeta que le enseñemos a la gente de la iglesia lo que es la cultura del templo, que se ha ido perdiendo poco a poco en todas las iglesias. La cultura del templo. Algunos vienen a la iglesia porque encuentran el amigo o la amiga, otro porque les gustó un muchacho o una muchacha, entonces vienen a la iglesia con una actitud totalmente diferente. Otros, estando en el templo, están más pendientes de los celulares que de la palabra o de la adoración a Dios. Entonces uno se pregunta, quieren estar en el cielo 24/7 adorando a Dios, pero aquí no lo adoran. Estando aquí no lo adoran. Entonces, ¿para qué va a ir al cielo si allá son 24/7? Es mejor quédese haciendo lo que le gusta hacer en el templo. Pero este lugar es sagrado. Entonces, hoy quiero hablar sobre ese tema. Obviamente, ayer se los prediqué a los jóvenes porque algunos jóvenes vienen porque les gusta la muchacha, les gusta el muchacho. Algunos vienen porque de pronto quieren descartar al papá porque el papá se la monta allá en la casa. Ves a la iglesia, ves a la iglesia, a la iglesia. Entonces vienen por descarte. Entonces no vienen con la actitud correcta hacia el templo. Y cuando venimos con la actitud incorrecta, entonces vamos a tener problemas. Y hoy quiero hablar de ese tema, sobre la cultura del templo, pero también voy a hablar sobre el principio de la oración. ¿Por qué voy a hablar sobre el principio de la oración? Nosotros habíamos dicho que 2026 Dios irá delante de nosotros, pero sin oración Dios no caminará. ¿De acuerdo? Sin adoración Dios tampoco caminará. Y yo le he titulado este mensaje, Cuevas de ladrones o casa de oración. Eso lo toma usted ya sabiendo qué hay en su corazón, qué hay en su vida. Yo voy a hablar sobre dos temas, en el templo y en el templo que ahora somos del Espíritu Santo, para que usted me pueda entender el mensaje de esta mañana. Voy a hablar sobre este lugar como templo de Dios, pero también voy a hablar ahora como templo que somos nosotros del Espíritu Santo. Y quiero que vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 11, este mismo texto lo vamos a estar compartiendo, lo vamos a mirar también en el libro de Mateo, lo vamos a ver en el libro de Lucas, lo vamos a ver en el libro de Juan. Pero hoy voy a hablar sobre Marcos capítulo 11, versículos 15 al 17. Marcos capítulo 11, versículos del 15 al 17. Me voy a centrar en un solo texto de ese 15 al 17 y ahora lo vamos a mirar. Yo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Reina Valera 60 y leo en favor suyo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo, ponga atención a lo que le enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos Dios y te damos gracias por esta palabra, palabra viva, palabra eficaz,
Palabra, Señor, que viene a edificar nuestras vidas. Palabra que viene, Señor, a añadir bendición a nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, para que esta palabra, Señor, se vuelva palabra rema en nosotros, amado Rey de Gloria. Permite, Señor, que la presencia del Espíritu Santo ministre el corazón, la vida de cada uno de ellos a través de esta palabra, porque tu palabra dice que ella no volverá vacía, sino que hará el efecto en cada uno para el cual tú la envías. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, para que ella ministre nuestro corazón, nuestra vida, nuestro alma y todo nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. ¿Se puede sentar, mi amado? ¿Puede decir conmigo, cueva de ladrones o casa de oración? Más fuerte, sin miedo. Eso no lo digo yo, eso lo dice el texto. Mi casa será llamada casa de oración para las naciones. ¿Y ustedes la han convertido en qué? En cuevas de ladrones. Es interesante, porque este texto que estamos mirando ahí, el 17, reúne dos versículos del Antiguo Testamento. Dos versículos que ellos conocían lo que el Señor le estaba expresando. Le estoy hablando del libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 7, Jeremías capítulo 7, versículo 11, pero ahora lo vamos a mirar. Pero también habla del libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Dos textos habla ese solo texto. Entonces, cuando el Señor le está expresando eso, a esas personas que estaban ahí, ellos estaban entendiendo de lo que le estaba hablando el Señor. Y es interesante porque parece que en las historias están, pero toda historia que está escrita en la palabra de Dios tiene un punto, enseñarnos a nosotros algo espiritual. Y lo primero que tenemos que mirar es que los discípulos estaban desesperados para que el Señor llegara al templo. Les recuerdo, es la segunda vez que el Señor va al templo. La primera vez cuando el Señor tuvo los 12 años, que lo fueron a presentar delante de los reyes, delante de los sacerdotes. Y la segunda vez es esta cuando Él purifica el templo. Algunos dicen que hay dos veces esa figura de la purificación del templo. Entonces yo voy a hablar, no de lo otro, sino voy a centrarme en lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este texto. Entonces cuando ellos van, dice, era el tiempo de las Pascuas, y el Señor va entrando a Jerusalén, y cuando va entrando a Jerusalén, la gente lo empieza a adorar como el rey que viene a Jerusalén, como el rey de gloria. Y entonces empiezan a adorarles, empiezan con las palmas, empiezan con los suéteres, con todo lo que ellos tenían en la mano, adoraban al rey. Pero el Señor iba entrando a Jerusalén, iba mirando lo que estaba sucediendo alrededor de él. Los discípulos después lo llevan al templo como para que él vea algo extraordinario. Pero resulta que el Señor estaba viendo otra cosa que estaba aconteciendo allí. Dice, vinieron pues y entrando Jesús en el templo. Entonces, ¿cuál era el propósito del templo en ese momento? Ellos tenían un plan, un propósito definido en ese templo. Orar y adorar a Dios. Ese era el propósito del templo. Como es el propósito del templo que vengamos nosotros con la cultura de adorar y orar a Dios. Pero algunos vienen distraídos. Algunos vienen pensando en lo que dejaron en la casa. Van pensando en los hijos. Van pensando en la montaña de ropa que dejaron en la casa. Y no vienen con la cultura de adorar a Dios. Entonces, obviamente, cuando están aquí se les hace difícil adorar a Dios porque no vienen con la motivación correcta. Entonces, aquí empieza uno, levante su mano, adora al Rey de Gloria. Esto no hay necesidad. Cuando verdaderamente nosotros sabemos a lo que venimos, nadie tiene que decir lo que tienes que hacer. Y contrasta la función espiritual de la casa de Dios con la cueva de ladrones en la que se había convertido.
Y me llama la atención porque lo que vio el Señor lo horrorizó. Lo horrorizó porque él estaba en el templo y sabía para qué era el templo de Jerusalén. Había sido diseñado por Herodes en ese momento para ser una casa que adorara a Dios. Y los mercaderes se habían apoderado de la casa de Dios. Y él vino buscando una casa de oración y lo que encontró fue una preocupación por la promoción, exhibición y venta de mercancía religiosa. Pero ponga atención lo que le voy a decir porque seguramente usted no ha escuchado esto. Seguramente usted siempre ha escuchado de los mercaderes. Que el Señor se molestó por los mercaderes. Por lo que encontró allí y por eso el Señor empezó a hacer como una especie de limpieza, de juicio de lo que estaba aconteciendo allí. Yo le voy a decir que no fue eso. Que no fueron los mercaderes, lo cual le molestó al Señor. Sino que había sucedido algo allí. Ese era un espacio, un lugar donde estaba diseñado para adorar a Dios. Y encontramos dos cosas que el Señor hace allí. Dos cosas que están en el libro de Jeremías y otra que está en el libro de Isaías. Una, la cueva de ladrones. ¿A qué se refería el Señor cuando hablaba de la cueva de ladrones? La segunda, casa de oración para las naciones. Le voy a explicar primeramente la cueva de ladrones, para que usted pueda entender el mensaje que le quiero compartir hoy. Y quiero que vaya conmigo rápidamente al libro de Isaías. Libro de Isaías capítulo 7. Le voy a leer desde el 1 se lo voy a leer. Permítame, perdone que le dé tanta lectura, pero para poder entenderlo usted tiene que leer todo. 7 al 11 dice Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová. Jeremías está entre Génesis y el Apocalipsis. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí estas palabras. Y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, lo que entráis por esta puerta para adorar a Jehová, lo que entran por esa puerta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y el prójimo, y no propiciéis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre del inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, martando, adulterando, jurando en falso, e incienso de Baal, y andando tras dioses extranjeros que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: libraos somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vosotros, delante de vuestros ojos, casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo los veo, dice Jehová. Ponga atención a lo que está pasando. Allá en Jeremías se coloca en la puerta del templo. Y tenía que hablarle a ellos porque habían cogido la casa de Dios como una cueva de ladrones. La cueva de ladrones no era lo que ellos estaban haciendo. La cueva de ladrones era un lugar donde se iba a sentirse seguro las personas que habían hecho un mal o un daño. Entonces a eso los judíos le llamaban cueva de ladrones, porque era el lugar donde ellos se refugiaban para sentirse seguros. Y aquí en Jeremías, ¿qué estaban haciendo ellos?
habían cogido la casa del Señor como una cueva de ladrones. Ellos entraban y salían y se sentían seguros de ese lugar, pero ellos no habían cambiado, seguían siendo las mismas personas. Y entonces el Señor hace una analogía entre lo que era una cueva de ladrón para ese momento y lo que era el pueblo de Judá en ese momento, que estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Pero que ellos iban al templo para sentirse seguros de que estaban bien delante de Dios. Y el Señor está diciendo, ustedes han pervertido el templo. Ustedes no se han arrepentido. Ustedes no han cambiado. Ustedes siguen siendo la misma persona, pero vienen a este lugar a adorarme siendo las mismas personas. Buscan un refugio, un lugar donde refugiar su pecado. Entonces, cuando el Señor entra a Jerusalén, no se molesta tanto primeramente por los cambistas, porque era necesario que eso ocurriera. Porque los que venían eran extranjeros y ellos necesitaban comprar lo que iban a sacrificar. Y tenían que comprarlo en monedas judías. Entonces tenían que cambiarlo, tenían que hacerlo. Porque ellos venían de trayectorias muy largas. Y no podían venir con los animales porque se les podían morir los animales en el camino. No era el negocio como tal. Era el lugar que ellos estaban pervirtiendo. ¿Sabe por qué el lugar que estaban pervirtiendo? Primeramente, porque ese lugar donde estaban los cambistas era el lugar que le correspondía a los extranjeros. El templo estaba dividido en varios sectores y el sector donde estaban los cambistas era el lugar donde tenían que, el espacio que había en el templo para los extranjeros. Pastor, ¿dónde está eso? Vamos a Isaías. Isaías capítulo 56. Perdone que le haga todo esto, pero es que necesito para poder entenderlo mejor. Capítulo 56, voy a leerlo desde el 4. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mis pactos. Yo les daré lugar en mi casa. Ponga atención. Yo les daré lugar a mi casa. Y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombres perpetuos les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, ponga atención, que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todo lo que guarden ese día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Le estaban quitando el sitio de adoración a los extranjeros. El lugar que el Señor había diseñado para que ellos adoraran y vinieran a la casa de Dios como extranjeros, se lo habían quitado. ¿Quién va a querer adorar donde está la bulla de los animales y de los cambistas? El mercado le quedaba ñame en ese momento. ¿Quién va a adorar ahí en ese espacio? Entonces, cuando entra el Señor, se da cuenta de algo que lo horrorizó. El espacio se lo habían quitado. Ya no había espacio de adoración. Ya no estaban orando, ya se habían dedicado a ser mercaderes en ese lugar. Y el Señor le llama, bueno, ¿y esta no es la casa de oración? ¿Esta no es la casa donde vienen también los extranjeros a adorar? ¿Dónde está el espacio de ellos? Y todos los que estaban ahí, como no adoraban, como no estaban haciendo lo otro, le está diciendo, esta casa la han convertido en cueva de ladrones. Porque era el lugar donde ellos se iban a refugiar de todo el mal que ellos hacían. Pero no había un arrepentimiento genuino en el corazón del pueblo de Israel. Wow. Y me da la intención de que lo que pasaba allí no representaba al Padre.
Y Jesús reprendió a quienes convirtieron el lugar sagrado de adoración y oración en un espacio de interés egoísta y comercial. Su gran sufrimiento hizo que su espíritu manso se refugiara, se enfureciera con Estaba con indignación justa. Ponga atención, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Hoy los templos lo han cogido para comercializar. Hoy los templos ya no se adora a Dios. Hoy desde el púlpito cogemos para vender libros. Desde el púlpito empezamos a comercializar con el evangelio. Pacta para que Dios te bendiga. Como si yo necesitara de hacer pactos. Hoy desde este lugar montamos a los políticos para que empiecen a hablar de toda su campaña y de todas sus cosas. Y han pervertido la casa del Señor. Pero también nosotros que ahora somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios, hemos pervertido también nuestro templo. Porque ese lugar donde mora Dios, y el Señor está esperando que nosotros, en esa morada de nosotros, también adoremos y oremos a Dios. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Que lo que menos queremos hacer es adorar y orar a Dios. Hay tantas cosas en nuestro corazón en estos tiempos. Tanta maldad y tanta perversidad. Que no hemos olvidado si en nuestra casa se está volviendo nuestra habitación de Dios una cueva de ladrón. Orgullo, prepotencia, desobediencia, arrogancia, vanidad. ¿Es nuestra casa casa de oración o cueva de ladrones? Porque ese lugar no es lo que se hace. Pero también es verdad que en el lugar que nosotros estamos es santo. Este lugar y su habitación del templo como Espíritu Santo es santo. Y usted no puede dejar que se pervierta su corazón. Esta metáfora denuncia la comercialización del evangelio, la falta de temor a Dios y la pérdida de la verdadera adoración centrada en la intercesión y la adoración a Dios. Una cueva de ladrones era un lugar escondite de refugio. Y ellos allí iban porque se sentían seguros. Los sacerdotes, los levitas, cometían su fechoría, sus cosas, y iban así como el pueblo de Dios. Habían transformado un lugar de adoración en un sitio para hipocresía. ¡Wow! El templo en Jerusalén representaba quién era Dios. Y él allí manifestó la presencia de él. Mis amados, yo quiero hoy hacerle una petición. Examinemos nuestro corazón. Examinemos nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro habitar del Espíritu Santo? ¿Qué estamos haciendo nosotros en este lugar donde nos venimos a tener un encuentro con Dios? Porque este lugar está diseñado para tener un encuentro con Dios. Este lugar está diseñado para que usted adore a Dios. Le hemos dado el mejor sitio que podemos tener. Un buen aire acondicionado, una buena silla para que usted se sienta cómodo. Para que tenga la posibilidad que cuando entre en esa puerta, usted se tire delante de Dios y empiece a adorarle. Empiece a darle gracias por las cosas. Pero a veces entramos por ahí, nos encontramos con el vecino, con el amigo, con el primo y empezamos a hablar y hablar. Y nos olvidamos a qué vinimos a la casa de Dios. Lo peor, estamos sentados, el pastor está predicando aquí y usted está hablando con el que está al lado. Estamos aquí predicando la palabra de Dios y usted está allí buscando en el internet
cosas que no tienen que ver con el mensaje. Y decimos que amamos a Dios. Decimos que adoramos a Dios. Decimos que tenemos un corazón para Dios. Decimos que nuestro corazón es templo del Espíritu Santo. Dios nos ayude. El templo representaba la conexión entre Dios y su pueblo. Y el Señor, al ver cómo los cambistas y mercaderes habían transformado este lugar sagrado en un mercadeo, se indignó con razón. Yo me puedo imaginar al Señor en estos días con un látigo pasando por los templos. Gracias a Dios que no lo hace literalmente. Pero yo imagino que pasaría por la iglesia dándole látigo a Raimundo y a todo el mundo, incluyendo hasta el mismo pastor. Yo me imagino que estuviese sacando a la gente de aquí con cuevas de ladrones en su corazón. La acción del Señor no fue solo un acto de ira, sino también un llamado a la reflexión. ¿Estamos dejando que las motivaciones equivocadas guíen nuestras acciones dentro de la iglesia? Buena pregunta. Como le digo a los jóvenes, ayer les dije, si su motivación es incorrecta, está fuera están en la vivienda, en el lugar incorrecto. Y ellos mismos lo decían, porque ellos mismos lo predicaron. Se tuvieron que examinar con su corazón ayer los jóvenes. Porque seguramente algunos venían o vienen con la motivación incorrecta. Ver la chica que les gusta. Ver la alabanza y después se desencantan. Hay dos partes en este inusual incidente que a veces lo pasamos de por medio. Y yo me puse a estudiar en profundidad. Yo no leo las cositas así por encimita, no me gusta. Me gusta leer, le tiro 2 días, 3 días leyendo y averiguando. Pero me llamó la atención algo importante. Y tiene que ver con la higuera. Porque en el libro de Mateo y el libro de Marcos, antes del suceso del templo está la de la higuera. Y yo me puse a preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué la higuera y qué tiene que ver la higuera con el templo? Y entonces uno mira ahí en el versículo de Marcos capítulo 11, el 12 dice, al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos a una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino que hojas. Pues no era tiempos de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie del fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces yo me puse a preguntarme, esa historia cómo la encajo con el pueblo, con lo que está pasando en el templo. Entonces encontré esas dos partes que eran inusual. Y la maldición de la higuera y la limpieza del templo, el templo era un lugar de adoración, pero la verdadera adoración había desaparecido. Como también en la higuera no tenía frutos. El templo, que era el lugar donde era para adorar, la adoración había desaparecido. No había adoración. La higuera prometía frutos, pero no producía nada. El templo tenía que producir adoración y no producía absolutamente nada. La gente tenía que dar frutos de oración y adoración y no estaban produciendo lo que el Señor le estaba pidiendo. Jesús manifestó su enojo por la vida religiosa sin frutos. Y es difícil ver desde este lugar a la gente que viene y no se mete en adoración. Gente sin
frutos. Y llama la atención eso. Y entonces uno se tiene que convertir aquí como animadores. Y empieza uno, levante su mano, adora al Rey de Gloria, Él está aquí. Y empieza uno como a motivarlos. El adorador no necesita motivación. El verdadero adorador no necesita cuerdas para que adore a Dios. Desde que entra y pisa allí, se tira de rodillas a orar a Dios y a implorar misericordia. Y después entonces levante sus manos. ¿Se acuerda ese texto del libro de los Salmos? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Los limpios de mano y puros de corazón. Y usted entra como si no fuera con usted eso. Usted está subiendo, cuando viene a este lugar, sin que usted literalmente lo esté, usted está subiendo al monte a adorar a Dios. Se supone que a eso es lo que viene a este lugar. Pero entonces empiezan a pelear con todo el mundo porque quiere una silla, porque quiere el que va a adorar a donde sea. Todo el sistema de adoración se había deteriorado hasta convertirse en un sistema corrupto y mercantilista. Y cuando el Señor le dijo y maldijo la higuera, dice que el día siguiente ellos fueron a encontrar la higuera y estaba seca. ¿Qué fue lo que pasó con el templo? Fue destruido. ¿Por qué? Porque no había adoración. El propósito se había pervertido. Un mortorio veo aquí. La invitación es que seamos morada suya y respondamos al desafío casa de oración, casa de adoración y casa de oración. Y Jesús reenfoca la atención de los discípulos sobre el templo espiritual. Como Pablo escribiría más tarde a la iglesia, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Necesitamos reenfocarnos. ¿Qué somos y qué hacemos? ¿Quién vive en nosotros? ¿Quién habita en nuestro corazón? Como para que nosotros estemos haciendo y deshaciendo por allí. Ahora nosotros somos su morada y Él vive en su pueblo. ¿Cuánto más importante entonces es el mensaje de Jesús acerca de la prioridad de la oración? ¿Cuánto más hoy en día para nosotros? Cada persona desde el mismo momento de la salvación se convierte en morada del Espíritu de Dios. Por tanto, es nuestra vida la que debe santificarse para honrar a Dios. Miremos qué hay en nuestro corazón. Miremos si en verdad somos casa de oración o cueva de ladrones. Si en lugar de la morada de Dios, en nosotros hay morada para todas las cosas que a Dios no le agrada. Nuestra vida debe ser santa, ahora que tenemos la capacidad de agradar a Dios por medio del poder que nos da por medio del Espíritu Santo y la obediencia a su palabra. Hay una pregunta. Si Jesús se manifestara en este momento en nuestra vida, ¿qué cosa cree usted que estaría volcando y expulsando de cada uno de nosotros? Es tiempo para decirle como el salmista David, examina mi corazón, oh Dios, y saca toda maldad y toda perversidad que hay en él. Pedro dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Si somos habitación, si somos el templo del Espíritu Santo, ponga atención a lo que dice 1 Pedro capítulo 4 y 7. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál sería el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Mis amigos,
Pedro lo que está diciendo en este momento es que miremos cómo está nuestra casa. Que ahora somos templo del Espíritu Santo. Y dice que el juicio va a comenzar por nosotros mismos. ¿Quiénes? Los que habitamos en la casa de Dios. No sobre ellos. El juicio va a empezar por nosotros. Los que se supone que conocemos las Escrituras. Los que se supone que nos relacionamos con Dios. Los que se supone que venimos al templo a buscarle y adorarle a Él. El Señor le está diciendo, reflexiona. ¿Qué estás haciendo con eso? Pero también es verdad que la iglesia como tal, como templo, es donde se manifiesta el poder de Dios. Dice que el Espíritu Santo fue primeramente derramado en la casa de Dios en el aposento alto. Dice que allí estaban todos reunidos unánimemente, porque cuando hay una iglesia unánime, sin diferencias, allí el poder de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Pero dice que esa reunión que estaba allí no era para escuchar la palabra de Dios, era una reunión de oración que duró varios días, 40 días, donde habían 500 y algunos se aburrieron y se fueron. Porque verdaderamente lo que la menos quiere la gente es orar. Pero cuando nos ponemos de acuerdo en la oración, el poder de Dios es sobrenatural. Dice que llegó el poder del Espíritu Santo y se fue derramado el Espíritu Santo en todos los que estaban allí. Pero ¿sabes por qué? Porque había gente orando. ¿En dónde? En el lugar de oración. Pero hay algunos que estamos orando y otros que están mirando qué se mueve alrededor de nosotros. ¿Quién entra? ¿Quién sale? No puede abrirse la puerta porque enseguida. Entonces usted no está unánime, usted no está orando en el templo. Una iglesia unida en oración siempre será poderosa, rebosada del poder del Espíritu Santo, haciendo impacto en su comunidad y aún en el mismo mundo. Dice el libro de los Salmos 133:1, dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué qué? Porque allí envía Dios ¿qué? Bendición. Entonces la iglesia tiene que volver a la unidad de la oración y el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia será llamada casa de oración para las naciones. Y esta iglesia se tiene que convertir en eso. No en cuevas de ladrones. Por lo tanto, el llamado a este tipo de oración no puede ser subestimado. Sabemos que la iglesia ha sido comisionada para ganar almas, a ser dadivosa, a servir como el lugar de reunión donde es predicada la palabra de Dios. Pero primero y más importante, la iglesia está llamada a ser una casa de oración. Y estamos invitando a los hermanos para que vengan a orar. Aquí hay tiempo para oración. Que hay a las 5, 7, 3 de la tarde. Los miércoles hay ayuno, pero ¿sabe quién viene a ayunar? Los 5 siempre. 5. ¿Y el resto de la iglesia? Súmase. ¿De qué hora? ¿De 7 qué? A 9, los miércoles. De 7 a 9, 2 horitas de oración. Y recuerdo cómo es tan poderosa la oración que Pedro fue encarcelado. Y dice que llegó una iglesia unida y se puso a orar ¿por quién? Por Pedro. Y las puertas se abrieron y Pedro salió caminando felizmente porque había una iglesia que estaba ¿qué? Orando. Pero lo interesante no es eso, sino que cuando llega Pedro a la iglesia que está orando, ellos se asustan. Ajá. Si tú estás orando, no vas a esperar respuesta de parte de Dios.
Entonces, ¿para qué oras? Hay gente que se sorprende cuando Dios da la respuesta. Pero es que una iglesia es poderosa cuando está orando unánime, juntos. Por eso el Señor le dijo, esta casa será llamada casa de oración para las naciones. Y de aquí se debe orar por todas las almas y por todas las naciones. ¡Wow! Terrible eso. Termino con esto, mi amado. Hoy nosotros tenemos el desafío. Edificar una iglesia de oración. Una congregación que invierta tiempo en sus rodillas para lograr ver todo lo que Dios tiene para este año 2026. Porque Dios nos está llamando a la oración. El mundo hoy en día necesita una iglesia que se levante en oración. Hay vientos de guerra en todo el mundo y sin oración es imposible. Y me llama la atención que en Estados Unidos las cosas están cambiando. Porque el mismo presidente ha llamado a la oración. Tienen banquetes, desayunos de oración ahí en la casa de ¿cómo es que se llama? De presidencia. En estos días veía unos jóvenes, y ojalá esos jóvenes también aquí estén. En Brasil, que estaba el carnaval de Brasil, un poco de jóvenes tirados de rodillas orando por su país, implorando misericordia. En Estados Unidos también había toda una juventud tirada de rodillas orándole a Dios para que el pueblo se arrepintiera y se volviera de sus malos caminos. Ahora, cuando hubo la situación en Montería, que todavía no ha bajado, toda una iglesia arrodillada ahí en el río pidiéndole al Señor misericordia. Porque ellos han entendido el poder sobrenatural que hay en la oración unida de una iglesia. Y la iglesia tiene que volver a la unidad de la oración, porque es poderosa. Porque la casa de Dios será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Algunas han convertido su iglesia en cueva de ladrones, porque ha entrado el evangelio y la prosperidad y han pervertido la adoración a Dios. La han prostituido, porque sin dinero no hay bendición de Dios, según ellos. Pero Dios nos dio una llave muy importante y es la oración. Y si hay una iglesia que aprende a orar y adorar a Dios, no hay infierno que se ponga al frente. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Wow. Esto nos saca muchos amenes. Pero no importa, con 3, 4 que lo hayan entendido, es suficiente. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos y te damos gloria. Y te damos alabanza, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Te doy gracias, Señor, porque a través de este pasaje podemos reflexionar en lo que Jesús estaba haciendo y enseñándole al pueblo de Israel. Que la casa tenía un propósito, el templo tenía un propósito, y el propósito era orar y adorar al Rey de Gloria. No permita que esta iglesia cada día se enmudezca, amado Rey de Gloria. Ayúdanos a levantar una iglesia poderosa en la oración y la adoración. Que este lugar sea lleno de la presencia de tu Espíritu Santo. Que todo el que atraviese esa puerta entienda el plan y el propósito al cual viene. A unirse a la oración y a la adoración, amado Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor, para que el fuego del Espíritu Santo hierva en nuestro corazón, en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que siempre que vengamos a este lugar,
seamos como los tizones encendidos, que vengamos encendidos aún desde casa, porque el fuego no se puede apagar. El fuego tiene que hervir, amado Rey de Gloria, y consumir el pecado, consumir todo lo que está alrededor nuestro, amado Rey, aquello que impide ver tu gloria, amado Rey del cielo. Danos una iglesia sabia, una iglesia edificada en los planes, en los propósitos tuyos, amado Rey de Gloria. Una iglesia, Señor, que ora, una iglesia que se rinde a los pies, amado Rey de Gloria. Una iglesia sometida a la perfecta y santa voluntad del Espíritu Santo, amado Dios del cielo. Gracias por la iglesia. Gracias por este lugar, amado Rey de Gloria. Porque este lugar es casa de oración. En Cristo Jesús. Amén y amén. Déselo fuerte al Rey de Gloria. Aleluya. Gloria a Dios.